Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos, y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. El rey que gobernaba era Carlos I de España y V de Alemania, conocido comúnmente como Carlos V. Era hijo de Juana la Loca y nieto de los reyes católicos. En el siglo XVI, el Imperio de España abarcaba la zona peninsular, los archipiélagos, parte de Alemania, territorios de Europa y también del Nuevo Mundo. La sociedad en el siglo XVI seguía organizándose de forma estamental, es decir, en grupos sociales en bien diferenciados y con escasa movilidad vertical. Esta sociedad se divide en tres estamentos: el clero, la nobleza y el pueblo llano. El clero y la nobleza sobrevivían de los impuestos que estaban obligados a pagar el pueblo llano, que era la mayoría, mientras que la nobleza y el clero eran la minoría. El estamento mayoritario es el pueblo llano, y este pueblo llano está constituido por campesinos y propietarios de pequeñas tierras. La pobreza en aquel tiempo era tan exacerbada que mucha gente se vio inducida a la mendicidad. Por eso, el gobierno tuvo que tomar medidas. Ante la falta del rey Carlos V, el cardenal Tavera tuvo que crear una ley llamada la Ley de Tavera, y también se podía llamar Ley de Pobre de la Corona de Castilla. Entre otras cosas, se otorgaba una cédula que permitía ejercer la mendicidad en un radio de no más de 6 leguas desde el lugar de procedencia del mendigo, y esto era permitido solo durante un año. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Irene, dime, ¿hacha tía que has puesto en el examen la pregunta 5? Esa que habla sobre los villancicos. Yo he puesto los peces en el río. Pero bacha, si eso no es un villancico. ¿Cómo que no? Pues en mi casa todo el mundo lo canta cuando es Nochebuena. Que no, que se refiere al villancico de renacentista, que habla de los villanos y su movida. Los villanos, los malos de las películas de Disney. Pero tía, tú has estudiado. Solo un poco. Vamos a ver, entérate. En plan, los villancicos renacentistas son los que hablan de lo que sucedía a los villanos, los habitantes de las villas. ¿Villas como Villa Gonzalo? Joder, tía, Villa Gonzalo hablamos de cualquier pueblo. Yo qué sé, contaban quién se había enrollado con quién. ¿Quién se había dejado con quién? Los peleas en los botellones y esa movida. Ah, y cuando era Navidad no cantaban villancicos navideños. A ver, pues claro, pero eso fue al final del Renacimiento. Los curas se dieron cuenta de que los villancicos molaban más porque tenían estrofas y estribillos que molaban más. Y aparte también porque se escuchaba lo que tendía, no como los rollacos polifónicos en latín de la misa. Claro, entonces decidieron hacer los villancicos religiosos como en el nacimiento de Jesús. Ah, vale, pues ya me lo podrías haber dicho antes. Pásame algún tema por WhatsApp. Tía, no tengo nada de datos, ¿eh? Mira, pero tú busca en YouTube, Juan del Encino.
que tiene un montón de temas, ¿verdad? Mira, ese, como el de comamos y bebamos. Tratado segundo. Cómo Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llaman Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo, que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad, que, aunque maltratado, 1000 cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue esta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Tratado tercero. Cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él. De esta manera me fue forzado a sacar fuerza de flaqueza, y poco a poco, con ayuda de la buena gente, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde, con la merced de Dios, desde a 15 días se me cerró la herida, y mientras estaba malo siempre me daban alguna limosna. Tratado séptimo. Cómo Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que le acaeció con él. Despedido del capellán, asenté por hombres de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso. Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos, y a mi amo, que esperó, trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato. Buenas tardes. Una jornada más abrimos nuestra ventana literaria para asomarnos a la vida privada de un personaje de máximo interés para la literatura. Demos una cálida bienvenida a la novela picaresca. Encantados de tenerla aquí. Gracias, el placer es mío. ¿Qué tal se encuentra? Pues mire, bastante bien. Tenga en cuenta que no nací precisamente ayer. Pero veo que goza de excelente salud. Bueno, no tanto, no crea. Esto de que me hayan convertido en materia de estudio no ayuda mucho. Sin embargo, comprenderá que usted, que lo ha sido todo para la literatura, y además con esa proyección internacional, merezca ese reconocimiento en los libros de texto. Sí, yo lo comprendo todo. Pero preferiría que me leyeran a que me estudiaran. Es que a mí esto de estudiar siempre me ha parecido un poco rollo. Sí, y muchos estudiantes estarán de acuerdo con lo que dice. Uy, la mayoría, salvo 2 o 3 raritos. Bien, pues vayamos al fondo de la cuestión. Si no le parece mal, ¿qué hay de cierto en que la consideren realista? ¿Realista? Bueno, claro, soy realista. Cualquier cosa que no fuesen esos caballeros andantes se podría considerar realista. A ver quién se creía aquello. ¿A qué se refiere? ¿Insinúa que podría no ser cierto lo del realismo? Yo no insinúo nada, joven, que no tengo gas para tonterías. Yo lo que digo es que lo que cuento no sucedió de verdad, es simplemente literatura. O sea, que esas biografías... Inventadas, todas inventadas. Solo que tan bien hechecito todo que la gente se lo quería. La gente es que es muy ingenua, se cree cualquier cosa. ¿Me deja usted de piedra? Veo que usted tampoco era de los estudiantes interesados en el tema. Hombre, me pilla así... Nada, no hay excusa, hay que prepararse bien las entrevistas. Te perdono, pero sigamos adelante. Tengo entendido que sus personajes eran un pelín críticos con la iglesia. Es que había mucho que criticar, pero mucho. Siempre con respeto, eso sí. Pero apuntando bien a la diana, nada de matar moscas a cañonazos. ¿Qué quiere decir exactamente? Sí que he estudiado un poco, hijo, pues ¿qué voy a querer decir? Que me meto con quien se lo merece, no con la institución entera. Que menudo eran los curas entonces, había mucha tela que cortar.
permítanme una pregunta que puede que les resulte incómoda. ¿Qué hay de cierto en eso de que tenía una estructura episódica? Bueno, no puedo negarlo. Tengo que tener en cuenta que por esos años era una novela joven e inexperta y no contaba con las técnicas que tienen ahora las novelas actuales, como la novela negra. No se queje, que lo que hizo usted por la novela lo han hecho pocas. Hombre, pues gracias, a mi edad siempre viene bien un reconocimiento. Bueno, que me voy, que tengo mucha prisa. Gracias a usted por habernos acompañado. Y con esto nos despedimos hasta una nueva edición de Ventana Literaria. Muchas gracias por acompañarnos. por la efervescencia religiosa. En 1517 Martín Lutero publica sus 95 tesis. En realidad las clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. En ellas, Lutero criticaba a la Iglesia por el uso de las indulgencias y la práctica de la simonía. Por su corrección y paganismo, vamos. Estas tesis se difundieron rápidamente gracias a la imprenta. Enseguida se tradujeron al alemán y en 2 meses eran conocidas por toda Europa. O sea, que se hicieron virales. Sí, y como virus lo infectaron todo, pues tuvieron una enorme repercusión en el seno de la Iglesia. El Papa León X dijo que Lutero estaba borracho cuando escribió la tesis. Aunque intentaron que la situación no se descontrolara, Lutero acabó rompiendo con la Iglesia católica y dando origen a la rama protestante
antes del cristianismo. Como en el protestantismo no existe el celibato, Lutero se casó y tuvo 6 hijos. La Iglesia Católica sobrevivió, pero lo cierto es que era un nido de corrupción que algunos trataron de limpiar desde dentro. Erasmo de Rotterdam, sin ir más lejos. El Lazarillo de Tormes sufrió medio de este terremoto religioso y parece fuertemente influido por las ideas de Erasmo de Rotterdam. Sí, porque en el libro no se critica la religión, sino la corrupción de la clase más baja del clero. El clérigo, segundo amo de Lázaro, era un avaricioso que lo mataba de hambre mientras atesoraba bolillos de pan en un arca. Una cebolla para cada 4 días, el caldo de las comidas y los sábados los huesos roídos de una cabeza de carnero. El fraile de la Merced, su cuarto amo, era poco amigo de rezos y mucho de alcahuetear. Y por esto y otras cosillas se líder. El burlero, el quinto amo, era un estafador sin escrúpulos que comerciaba con la buena fe de la gente. Y que engañó hasta el propio Lázaro, quien de haber podido le habría comprado la bula también. El capellán le dio su primera oportunidad en la vida al ofrecer un trabajo de labrador. Sí, pero no dejaba de ser un empresario explotador. Todo lo que ganaba entre semanas se lo tenía que dar a él. Solo lo de los sábados se lo quedaba a Lázaro. 4 años le costó ahorrar este ritmo para vestirse de hombre de bien. Era la iglesia de San Salvador, no se portaba con Lázaro desde un punto de vista económico. Ahora no era precisamente muy escrupuloso cumpliendo con las normas de la iglesia. Escrupuloso, pero si tenía un amante y la casó con Lázaro para disimular. Bien que le dijo que no se preocupara de la habladuría, que se preocupara de tener el estómago lleno. ¿Y qué quiere que le diga, vuestra merced? Así fue la cosa, digo el acaso. Blas de Saint-Yenne, mon père, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira dans la ville où il avait pris naissance. Il y épouse une petite bourgeoisie qui n'était plus de sa première jeunesse, et je vis au monde 10 mois après leur mariage. Ils allèrent ensuite demeurer à Oviedo, où ma mère se mit femme de chambre et mon père écuyer. Comme ils n'avaient pour tout bien que leurs gaz, j'aurais couru risque d'être assez mal élevé. Si je n'ai pas, ou dans la ville, un oncle, chanoine. Il se nommait Gilles Pérez. Le frère aîné de ma mère et de mon parent. Représentez-vous un petit homme haut de 3 pieds et demi. Extraordinairement grosse, avec une tête enfoncée entre les 2 épaules. Voilà mon oncle. Blas de Santillana, mi padre, tras haber servido durante muchos años en los ejércitos de la monarquía española, se retiró al lugar donde había nacido. Se casó con una aldeana y yo nací al mundo 10 meses después de su boda. Se fueron a vivir a Oviedo, donde mi madre se empleó como ama y mi padre como escudero. Como no tenían más bienes que su salario, corría en gran peligro mi educación de no haber sido porque Dios me concedió un tío que era canónigo de aquella iglesia. Se llamaba Gil Pérez.
Era el hermano mayor de mi madre y había sido mi padrino. Figúrese allá en su imaginación, querido lector, un hombre extraordinariamente gordo, pequeño, de 3,5 pies de estatura y con la cabeza hundida entre los hombros. Y ese era mi tío. My full name is so well known in the records of the registers at Newgate, and in the Old Bailey there are some things of such consequence still depending there. Of my particular conduct, there are some things that it's not to be expected. I should say my name or the account of my family to this work. Perhaps after my death it may to be better now. At present it will don't be proper. No thought to general pardon shall be issued, even without exceptions and reserved for persons or crimes. Mi verdadero nombre es tan conocido en los registros y en los anales de Newgate y Old Bailey, donde todavía hay pendientes algunas cosas relativas en mi conducta particular. No es de esperar que les ponga ni les cuente la historia de mi familia en esta obra. Tal vez después de mi muerte se conozca, pero ahora no es conveniente ni siquiera en el caso de que concediera un perdón general, incluso sin incendiar de algunas personas o delitos. Será pues suficiente que les diga que, como algunos de mis compañeros peores que no están en situación de poder perjudicarme por haber salido de este mundo por vía del cadalso de la cuerda, la gente me conocía por el nombre de Moll Flanders. Y así es como les ruego que me permitan que me nombren hasta que me atreva a declarar quién he sido, así como quién soy. Es eröffneten sich zu dieser unserer Zeit, von welcher man glaubt, dass es die letzte sei. Unter geringen Leuten eine Sucht in den Patienten, wenn sie daran krank liegen und so viel zusammengerascht spät und geschafft haben, dass sie neben den Paaren im Beuten ein nervöses Kleid auf die neue Mode mit Tautenderlei seinen werdenden Tage können. Oder sonst etwa durch Glücksfällen harten bekannt wurden, gleich regelmäßige Herren und adelige Personen vor ihrer schlecht sein wollen. En aquellos tiempos, que muchos creen los últimos, la gente humilde han dado a someterse a la manía de aparentar más de lo que son, pues apenas consiguen reunir y recaudar en sus bolsas 4 cuartos, luce ya extravagantes trajes de moda, con infinidad de cintas y aderezos. Apenas, por un puro azar, consiguen renombre e importancia. Hoy en día, para referirnos a las andanzas del Lazarillo, desde un punto de vista deportivo, tendríamos que hablar de marcha de senderismo o trekking. Sin embargo, la concepción misma de salir a recorrer un camino, carretera o sendero ha cambiado mucho en estos siglos. Actualmente, el senderista lo que busca es hacer deporte y disfrutar de la naturaleza. En el pasado, era el modo habitual de desplazarse entre unas poblaciones y otras. Pero también ha cambiado la forma de organizarse esta actividad. De hecho, en el pasado podríamos hablarse de un lanzarse a la aventura. Así pues, frente a un senderista del siglo XXI, el Lazarillo no sabía dónde iba a comer, ni dormir, ni los kilómetros que había hecho, el desnivel acumulado, velocidad, perfil, mapa de recorrido. Veamos cómo sería la planificación de la ruta del Lazarillo, hecha por un senderista, un montañero experimentado. Bien, dividiremos la ruta completa en 15 etapas. ¿Cuántos kilómetros en total, señor? 441, teniente. Partiremos de Tejade e iremos atravesando distintas poblaciones, siguiendo los pasos del protagonista. Nuestro objetivo es Toledo. Recuerden algunos de los enclaves, sargento. Cuellar, Coca, Asla Seca, Huerta, Salamanca, Peñarán de Bracamonte, Ávila, Almorox, Maqueda y Toledo. ¿De cuántos kilómetros aproximadamente serían las jornadas, señor? Sargento. Varían según el terreno. Por lo general, nos enfrentaremos a una media de entre 30 y 40 kilómetros al día. Observando el mapa, se aprecian marcadas diferencias en el terreno a recorrer. Tendremos jornadas duras, rompepiernas, frente a otras
más suave. Ello explica una planificación de jornada a mayor kilómetro, menos esfuerzo. En cifras absolutas acumularemos 6.940 metros de desnivel, 3.198 serán de subida y 3.742 serán de bajada. Pasemos al avituallamiento. Cuando quieran pueden proceder, señores. La ruta se llevará a cabo en época casi estival. Así pues, el equipamiento textil se compone de pantalón corto, camiseta técnica manga corta, modelo 3500 Volt, portaviento modelo FH500, compacto y transpirable. En cuanto al calzado, hemos estado por unas zapatillas de trekking modelo Merrell Moa. Completan la indumentaria, gafas polarizadas, bastones telescópicos y gorra de trekking. La mochila de 35 a 45 litros. Tiendas de campaña de poco más de 1 kilogramo de peso. Sacos de dormir ligeros, modelo momia y de plumas. Y por último, nuestros hombres irán provistos con un reloj GPS con todos los complementos necesarios para marcar los parámetros de la ruta. Excelente trabajo, señores. Pueden retirarse hasta nueva orden. Réveillez-vous, car sans dormir, les yeux d'amour vous sont. Réveillez-vous, car sans dormir, les yeux d'amour vous sont. Ce premier jour de mai, oiseaux feront merveille, pour vous mettre hors de paix, pour vous oreilles, car la saison est bonne. Vous serez tous enjouis, car la saison est bonne. Vous aurez à mon avis Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído, pues en este tiempo estaba mi prosperidad, y en la cumbre de toda buena fortuna. De lo que aquí adelante me sucediere, avisaré a vuestra merced. Hoy como si me voy.